Estamos sobre la 1 del mediodía. ¿Sabe? Está el señor Maxi Montenegro. ¿Sabes qué quiero aprovechar, Maxi? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Vos Mariana? sabés que, es importante porque es un tema que te va a tocar también a la tarde. ¿Sabes que Bisotti acaba de convocar a representantes de AstraZeneca para que den información sobre los avances de parte de la vacuna producida en Argentina? O sea que ahí el gobierno evidentemente está buscando acelerar que los compromisos que ya estaban contraídos se empiecen a cumplir con la llegada de las vacunas a la Argentina. Bueno, así que veremos. En esta reunión, digo, acá se acaba de publicar la reunión, no se mencionó, pero ya está la foto de Bisotti con representantes de AstraZeneca. Ojo con esto, pidiendo... Ahora vamos a contar en un ratito el tema de las vacunas. Sí. Y realmente el tema de AstraZeneca ha sido el gran problema de las vacunas en la Argentina. El gobierno se jugó a full con AstraZeneca y después pudo conseguir de emergencia el tema de Sputnik y Sinopharm de China. Pero el tema de AstraZeneca ha sido, no quiero llamarlo el gran fiasco, porque todavía dicen que van a poder abastecer a partir de mayo, pero ha sido el gran problema, y no solo en la Argentina, también para Europa. Sí, claro. Es decir, y lo que pasa es que el gobierno se jugó a full con AstraZeneca, es un laboratorio británico, muy reconocido, la Universidad de Oxford y demás. La reunión de Sigman con Guzmán en Madrid parecía empezar a encauzar el tema, pero no. Y el empresario local que también jugó a fondo con el gobierno apostando a esta vacuna. Pero después vamos a contar, digamos, qué ha pasado con la vacunación, cómo está el ritmo y el gran problema que tiene el gobierno con el tema de AstraZeneca. Nos quedamos viéndote, Maxi, como cada mediodía. Mañana a las 10 de la mañana hacemos equipo de noticias como todos los días. Los esperamos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, Mariana. Gracias, Facu. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de A24. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. En un ratito vamos a hablar de cómo sigue el mercado financiero, qué pasa con el dólar blue, con los dólares alternativos. Bueno, qué están mirando en el equipo económico ante este despertar de los dólares alternativos. Y también, atención, reunión del Gabinete Económico en este momento para ver si hay posibilidades de mejorar o aumentar la ayuda para los sectores afectados por las restricciones en este momento para enfrentar la pandemia. Pero sin duda, este es el tema, ¿no? Segunda ola, terapias desbordadas y nuevas medidas. Bueno, ¿cuáles son esas nuevas medidas que ayer se empezó a hablar en todos los niveles entre el gobierno nacional, el gobierno de Larreta en la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Kicillof? Bueno, ahora vamos a adelantar cuáles son algunas de esas medidas. En principio, dejan trascender que no habría cierre total de la economía, que se va a optar por profundizar las medidas que hoy están en marcha, pero tratando de preservar actividad económica en algunos sectores críticos, industria, comercio y tal vez construcción. Pero ojo, que esta es la visión que hay en el gobierno nacional y obviamente Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. La gente de Kicillof sigue insistiendo de que hay que endurecer drásticamente las medidas teniendo en cuenta cómo vienen los contagios, que si bien marcan un amasatamiento o incluso cierto descenso desde un nivel elevadísimo, desde un pico muy, muy elevado que es muy difícil que soporte el sistema de salud argentino. Hay acuerdo de que se van a reforzar controles de restricciones actuales, todo el tema de la nocturnidad, que está haciendo efecto sobre todo en los sectores más jóvenes, que también ahí se marca una caída de contagios incluso más notoria, más persistente. Control obviamente de manifestaciones, ha sido un bochorno lo que vimos ayer en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, cuando estaba colapsado en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social de movimientos piqueteros, organizaciones sociales, y después con una manifestación enorme que se fue hasta el Ministerio de Trabajo en la avenida Alem. Bueno, hay algún tipo de acuerdo para hacer un control fuerte, tanto en el conurbano, porque muchos vienen con micros desde el conurbano, como en la ciudad de Buenos Aires. Y controles a la gastronomía y otros sectores que no pueden tener en este momento clientes en los salones cerrados. Bueno, eso hay acuerdo de que se va a avanzar y se va a profundizar. ¿Qué van a acordar con el tema de escuelas? Que vence el decreto del presidente ahora este viernes. ¿Cómo sigue el lunes el tema de escuela? Ahora lo va a contar Damián Lanz. Pero insisto, la pregunta es, está claro que el gobierno no quiere volver a un cierre total de la economía y básicamente por esto que contábamos, está reunido el equipo económico, está viendo a ver qué margen tiene para ampliar asistencia si se amplían los sectores
con restricciones. Pero lo ha dicho Guzmán con todas las palabras, no hay forma de volver, en este momento la economía no soportaría, no toleraría volver a una fase 1. Pero Kicillof en la provincia de Buenos Aires y sus principales funcionarios siguen diciendo que la situación es muy, muy crítica y que es necesario parar más drásticamente, bajar la curva más drásticamente, sobre todo en la próxima semana. ¿Por qué? Y ahí está la pregunta. ¿Alcanzan para evitar una catástrofe mayor las medidas que se están consensuando? Que, insisto, básicamente es profundizar restricción a la nocturnidad con controles a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Los controles durante el día de que no haya en espacio abierto más de 10 personas, obviamente no haya manifestaciones y todas esas cosas. Y los controles en gastronomía y otros sectores que no pueden recibir clientes en espacios cerrados. Ahora, ¿eso alcanza para frenar lo que está ocurriendo con esta segunda ola, el desborde de las terapias intensivas? ¿Estas nuevas medidas son suficientes? Bueno, los datos de ayer, están esperando los datos de ayer, que era importante, después de un lunes, dato ya del martes, que no está contaminado con los menores testeos que se hacen el fin de semana, y el dato de hoy. Ver también el dato de hoy para ver si se resuelven ya mañana cuáles son efectivamente las medidas para seguir a partir del sábado próximo. Ahora, los datos de ayer que mostraron a total país un poco más de 25.000 casos, efectivamente son datos que uno puede decir, bueno, no siguió escalando la curva a nivel total país, no siguió escalando en algunos datos que habíamos visto, 27.000, 29.000, casi 30.000 casos, pero son datos muy, pero muy preocupantes y muy difíciles de soportar en lo que estamos viendo en la ciudad y el Gran Buenos Aires. Si bien en el AMBA, Ciudad y Gran Buenos Aires, se ve que no solamente no siguió escalando esta curva que era vertical, este ascenso vertiginoso que hubo fundamentalmente a partir de la segunda semana de abril, se disparó en la segunda semana de abril fuertemente los casos. Bueno, hay una estabilización y un descenso de casos. Fíjense, la línea amarilla es la Ciudad de Buenos Aires, la línea azul es el sur del Gran Buenos Aires, la línea verde es el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Bueno, las otras líneas son los distintos cordones del Gran Buenos Aires. En cantidad de casos se ve efectivamente que hay un descenso, pero ahora vamos a ver de cuánto es ese descenso. Y la verdad que es un descenso muy reducido. Vamos rápidamente con las placas, así podemos avanzar con qué están discutiendo respecto a las nuevas medidas. Este dato es cantidad acumulada en los últimos 7 días, cada 100.000 habitantes. De nuevo, se ve ahí también el descenso en Ciudad de Buenos Aires, en los distintos cordones del Gran Buenos Aires, de la curva, de esa curva exponencial, de esa curva casi vertical que hubo a partir de la segunda semana de abril, pero todavía se está en niveles muy, muy superiores a lo que es deseable en términos de parámetros sanitarios. La línea roja son 165 casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 7 días. Fíjense que la Ciudad de Buenos Aires está arriba de los 650 casos, los distintos sectores del conurbano están arriba de los 450 a 600 casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 7 días. Es decir, un límite que está completamente desbordado. Pero ahora van a ver, la principal preocupación, más allá de contabilizar contagios, es lo que está pasando con terapias intensivas y con fallecidos. Bueno, si uno mira, vamos rápidamente, si uno mira las curvas de contagio, hay una buena y una mala noticia. Primero, que todas las curvas estas que ven de distintos colores, y le agradecemos como siempre los gráficos del contador Martín Barrionuevo, muestran que en todos los grupos etarios hay una disminución de contagios. Ven que la curva sube y todos los grupos etarios marcan una disminución de contagios. Y es bastante marcada en los grupos más jóvenes, ¿no? Entre 10 y 19 años y entre 19 y 30 años. Es decir, se marca muy, muy marcado. Pero ojo que esa curva entre 0 y 9 años sigue creciendo. No es la mayor cantidad de contagios, pero siguió creciendo. Y ahí hay distintas interpretaciones.
siguió creciendo efectivamente porque en la ciudad de Buenos Aires siguieron las clases presenciales o siguió creciendo a ambos lados de la General Paz porque lo fundamental no son tanto las clases presenciales, sino reuniones sociales que involucran a los chicos, a los niños, pero claramente el tema del cierre, la nocturnidad, generó y permitió que bajaran fuertemente las curvas de los más jóvenes, ¿no? De los adolescentes y de las personas jóvenes, los contagios han bajado notoriamente y eso puede tener que ver con las medidas más estrictas que se tomaron ya hace más de 10 días de cierre de la nocturnidad a partir de las 8 de la noche. Bueno, vamos rápidamente, lo que les decía, esto es todo AMBA, Ciudad y Gran Buenos Aires consolidado, y se ve efectivamente después de el pico semanal, que fue en la semana del 16 de abril, que se llegó casi a 13.000 contagios diarios en el AMBA, Ciudad y Gran Buenos Aires, 13.000 contagios diarios, fue el pico hacia el 16 de abril, 2 semanas atrás prácticamente. Ahora la curva bajó un poquito y está en los 12.000 contagios diarios. Bajó 1.000 contagios diarios, pero de todas maneras es un nivel elevadísimo, ¿eh? Si nos quedamos acá en los 12.000 contagios diarios o el AMBA se queda arriba de los 10.000 contagios diarios, está como en el peor, está duplicando prácticamente el peor momento de la primera ola, es decir, un número de contagios muy pero muy elevado, ¿no? La línea verde es interior del país, resto del país sin el AMBA. Fíjense que lo que hay que ver es la otra línea, la línea blanca, que marca que ha habido una caída, en vez de casi 13.000 casos diarios que había a mediados de abril, ahora en la última semana se notan alrededor de 12.000 casos diarios en el AMBA, pero es un nivel muy muy elevado. Si uno ve lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, efectivamente ocurre más o menos lo mismo, la curva vertical, y ahora se ha estabilizado en unos 2.900 casos diarios última semana en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente cuando hubo días de 3.500, 3.300, 3.200 casos sonaban todas las alarmas. Ahora se muestra que hay una desaceleración e incluso una caída en la curva, pero es muy leve, ¿eh? Se sigue estando cerca de los 3.000 casos diarios en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que ayer fue un dato todavía menor, 2.750 casos diarios. El promedio diario última semana marca casi 2.900 casos diarios, lo cual es mucho para lo que está pasando en el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo pasa en el conurbano, que esta es toda la provincia de Buenos Aires, que efectivamente la curva muestra que hay un descenso de casos y se ha bajado alrededor de 1.000 casos diarios, pero se sigue estando arriba de los 11.000 casos diarios en la provincia de Buenos Aires, y son datos verdaderamente muy pero muy alarmantes. Bueno, la pregunta fundamental es, y si vemos la próxima placa voy a recordar cuál es, bueno, ¿cómo se hace para profundizar el descenso de estas curvas? Hay una buena noticia en La Plata y en el Gran La Plata, que se nota más marcadamente el descenso de casos. Había sido el distrito de Gran Buenos Aires y aledaño que más había aumentado, La Plata y Gran La Plata, con una curva que se había disparado totalmente, y hay un descenso marcado con mayores controles y la nocturnidad en la última semana. Pero, insisto, son datos todavía muy pero muy preocupantes que muestran que hay una situación muy pero muy compleja desde el punto de vista del sistema de salud, y la discusión que hay respecto a qué puede pasar con las medidas que se tomen en las próximas horas. Si alcanza este consenso de no ir a un cierre total y profundizar los controles respecto a las medidas que hay actualmente vigentes, que hay coincidencia también, tanto en ciudad, provincia de Buenos Aires como nación, que no se están cumpliendo puntillosamente, sobre todo las medidas de control de gente aglomerándose en espacios abiertos. El tema de la manifestación de ayer fue muy evidente, pero también en muchos casos en lugares cerrados. Este es el dato principal, ¿no? Y este es el dato que a todos les hace muchísimo ruido y genera muchísima preocupación, cómo se ha disparado la ocupación de las camas de terapia intensiva. Ya se ha superado la ocupación de casos COVID en total país que había en la primera ola.
El último dato de ayer son 5.134 camas de terapia intensiva ocupadas con COVID, total país, y consecuentemente cómo se ha disparado la curva de los fallecimientos. Con el dato de ayer, que nuevamente fue creo que el tercer día que hay más de 500 fallecimientos diarios, el promedio de la última semana ya está en 400 fallecidos diarios reportados. Fíjense que a principios de abril, fines de marzo, se estaba en menos de 140 fallecidos diarios reportados y lamentablemente esto va a seguir subiendo o se va a mantener por algunas semanas en estos niveles. Y la preocupación que les decía respecto a por qué hay una única bala en este momento respecto a las medidas que hay que tomar, porque aún con las medidas que se tomen en las próximas horas, con estos contagios que estamos viendo, el día de ayer 25.000 contagios, dentro de 2 semanas o 3 semanas a lo sumo, bueno, esos 25.000 contagios va a haber un porcentaje, 2,3, 2,5, que son los fallecidos, es decir, más de 500 personas que van a fallecer, y obviamente un porcentaje de ese orden también que va a impactar sobre las terapias intensivas. Entonces, más allá de que se empiece a bajar y que se siga bajando la curva en estos niveles, si no se hace más rápidamente, todo lo que estamos viendo de contagios en estos días e incluso la semana pasada van a pegar sobre las terapias intensivas la semana próxima y la semana siguiente. Es decir, acá tenemos, y lo dicen todos los intensivistas, 2-3 semanas, en el mejor de los casos, muy duras, peores a las que se han vivido hasta ahora, y eso ya es inevitable con los contagios que se han informado hasta anoche, hasta el día de ayer, porque eso impacta, esos contagios, 25.000 contagios nuevamente, van a impactar sobre las terapias intensivas y la mortalidad en las próximas 2 y 3 semanas. Después vamos a hablar con algún intensivista que además cuentan, y esto se ve, avancemos un poquito con las placas, que la gente que está en terapia intensiva, atención que es gente más joven, que dura más tiempo, por suerte, en la terapia intensiva, qué sé yo, porque tienen mejores condiciones de supervivencia, y eso lleva a prolongar tal vez 20 días la estancia con respirador en la terapia intensiva y tal vez más tiempo todavía en la terapia intensiva hasta poder salir. Si siguen cayendo este nivel de contagios, sobre todo en el AMBA, bueno, sin duda eso va a generar una situación muy grave en las próximas 2 o 3 semanas en las terapias intensivas. Fíjense, esto es uso de la terapia intensiva por semana. Fíjense que hoy estos son los mayores de 80 años, que hace prácticamente 2 meses ocupaban el 17% de las terapias intensivas y hoy ocupan el 10% de la terapia intensiva. Ha bajado la curva de mayores de 80 años en terapia intensiva porque están vacunados o están mayoritariamente vacunados. Lo mismo pasa con la ocupación de entre 70 y 79 años en terapia intensiva, que antes eran el 32% del total de los internados en terapia intensiva y que ahora son el 23, 24%, también baja esa curva. Y lo que sube, ojo, es esta curva a menores de 60 años, que antes era el 24% de los internados en terapia intensiva y ahora son el 37% de los internados en terapia intensiva, los menores de 60 años que no están prácticamente vacunados. Hay muy poquitos menores de 60 años que tienen la vacuna aplicada, la primera dosis, ¿no? Lo mismo se ve en las tasas de mortalidad, en la anterior placa, que efectivamente uno puede ver que la cantidad de fallecidos adultos mayores, siempre nosotros decíamos, ojo que de cada 100 personas que fallecen por COVID, 80 son mayores de 80 años, o mayores de 70 años, perdón, mayores de 70 años. Cada 10 fallecidos, 8 son mayores de 70 años. Bueno, ojo que eso está disminuyendo gracias a la vacunación. Fíjense, hace 2 meses eran el 80% los fallecidos mayores de 70 años, ahora son el 69%. Y en cambio, en el caso de personas menores de 70 años, están aumentando el porcentaje en el total de fallecimientos. Pasaron de menos del 20% a más del 30%
los menores de 70 años que están falleciendo por COVID. Bueno, en un ratito vamos a hablar del tema de la vacunación, cómo sigue el tema de la vacunación, que esto es clave, digamos, para, en medio de todo esto, tratar de ganar algún tiempo para inmunizar no solamente a los mayores de 60 años, que son el principal grupo de riesgo y que se está llegando a una inmunización, sobre todo los mayores de 70, que hoy está muy elevada y que seguramente en las próximas 2 o 3 semanas puede estar cubierto ese grupo de mayores de 60. El problema es los menores de 60. Hay más de 5 millones de personas con comorbilidades, con factores de riesgo, y hay apenas un ínfimo porcentaje vacunado. Y después el resto de la población, porque ojo que también están contando que en las terapias está llegando mucha gente menor de 60 años que además no presenta factores de riesgo. Bueno, mostramos un poco el panorama y vamos a hablar con Damián Glanz el tema de las medidas. Volvemos a la placa inicial, porque de esto se va a desprender también, y por eso estamos empezando con esto. Todo lo que pueda pasar desde el punto de vista sanitario y económico en la Argentina en las próximas semanas. Y la placa inicial, obviamente, lo ponían de un lado a Alberto Fernández con Kicillof y del otro lado a Larreta, pero ojo que así como en el gobierno nacional dicen no se puede volver a cerrar todo como el año pasado, no podemos cerrar todo 15 días, como también dice Larreta, ojo que Kicillof sigue planteando que con estos niveles de contagio no alcanza con aumentar los controles sobre las medidas existentes, la nocturnidad y las otras restricciones que están vigentes. Y también está el tema de las escuelas. ¿Cómo va a seguir el tema de las escuelas a partir del lunes? A ver, Damián, ¿qué información tenés a partir de las reuniones que se han hecho en las últimas horas y qué va a ocurrir en las próximas horas en términos de las reuniones del presidente con gobernadores y también con equipos de salud de la ciudad de Buenos Aires? A ver, Maxi, son varias cosas. Por un lado, ya el presidente ha tomado la decisión de cambiar la estrategia. ¿Qué significa esto? No nos olvidemos que hace poquito más de una semana el presidente dijo, estas medidas las decidí yo, y de hecho eso generó problemas hacia dentro del gabinete y también con el jefe de gobierno porteño y con varios gobernadores que desoyeron sus recomendaciones. Eso cambió. De hecho, en la reunión que tuvo ayer con los gobernadores, lo que empezaron precisamente a hablar es la necesidad de establecer criterios conjuntos, medidas acordadas, consensuadas entre todos los distritos. Y ese no es un dato menor, porque de hecho decidió sumar a estas reuniones con los gobernadores al jefe de gobierno porteño, y no solamente Larreta, que es uno de los que en la Casa Rosada ven como conflictivos, sino en la reunión de hoy, que va a ser la segunda con gobernadores, estará también el cordobés Schiaretti, que es el otro que viene diciendo que no a las medidas que anuncia el presidente, y también el mendocino Suárez, que hasta ahora han tomado medidas mucho más leves de las que propuso el presidente de la Nación. Y de hecho, ayer el presidente le pidió, y hoy lo va a reiterar, que pretende que hagan un esfuerzo para bajar la circulación. ¿Esto qué significa, Maxi? Que tomen las medidas que se vienen recomendando. Esto es, que la nocturnidad se suspenda durante más horas. De hecho, en la mayoría de los distritos todavía se puede circular a partir de las 11 de la noche. Y lo que quiere el presidente es mostrar que con las medidas tomadas en el área metropolitana bajaron los casos, o empezaron a bajar los casos. También que se controlen las reuniones en espacios cerrados, pero básicamente, y este es el tema central, que se hagan cumplir las medidas que están vigentes hasta este momento. O sea, consenso y control. Eso es lo que está tratando de coordinar el presidente con todas las provincias. Y de hecho, y hay un dato adicional que tiene que ver con que los gobernadores con los que se reunió anoche, los gobernadores del norte, le pidieron al presidente. Por un lado, acuerdan con que hay que tomar medidas en conjunto, y esto también es un mensaje para los gobernadores que se cortan solos. Y por otro lado, también le pidieron al presidente controlar los casos en los grandes centros urbanos, no solamente en el AMBA, también en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza, porque los gobernadores que tienen por ahora situaciones menos críticas temen que terminen siendo contagiados, entre comillas, como pasó el año pasado, donde comenzó en el área metropolitana la pandemia y después se trasladó al interior. De hecho, el vocero de este pedido, Maxi, no es un oficialista, es el opositor Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Y también ayer le pidieron
los gobernadores respiradores y más vacunas. Este es un pedido prácticamente de todos los distritos que necesitan reforzar sus sistemas de salud. Y vos te preguntabas, Maxi, no solamente la reunión con gobernadores, ya a nivel más técnico o ministros. Hoy hubo una reunión con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que participó Frederick, también de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y Transporte, donde empezaron a coordinar estas medidas para mejorar los controles para el área metropolitana de Buenos Aires, para el transporte, para lo que ocurre en las calles. Vos recién hablabas, Maxi, del tema de las manifestaciones. Un acuerdo que hay con el gobierno nacional es que, de hecho, los días de manifestaciones se evite que las columnas ingresen a la ciudad de Buenos Aires a través de los puentes, en especial del puente Pueyrredón, para evitar escenas como las de ayer. Así que van a empezar a tratar de coordinar acciones para evitar aglomeraciones, y también los que se ven muchas veces en las ferias gastronómicas de la ciudad de Buenos Aires y también el conurbano, donde haya más control de lo que pasa en la calle. Así que por ahora, Maxi, el acuerdo es buscar la posibilidad de mejorar el control, mejorar la coordinación y extender las medidas que están hasta ahora, porque entienden que todavía hay más para poder ganar de lo que está pasando con las medidas que ya se están implementando. Bien, ahora vamos a hablar un poquito en concreto del AMBA, ¿no? Pues más allá de que también hay un crecimiento de casos importante en el resto del país, en las 22 jurisdicciones restantes, el problema principal hoy es ciudad y conurbano, ¿no? En términos de lo que está pasando con el sistema de salud y qué puede pasar con el tema escuelas, además. No sé si vamos a dar una vuelta por los móviles después, no sé si hoy hay alguna manifestación o cómo está el centro. Me imagino que tratarán de cuidar que no sea el caos que fue ayer. Pero a ver si podemos hablar con Gabriel Batistela, que es subsecretario de Atención Primaria de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por atendernos, Batistela. Buenos días, Maxi, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver cómo está la situación en este momento del sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora hablamos de qué es lo que ustedes creen que debe hacerse en este momento para reducir los casos. Sí, para poner un poco en contexto, la suba de casos fue muy importante, sobre todo a partir de la última semana de marzo y la primera de abril. Ahí subieron en forma exponencial, veníamos de 700, pasaron a 2.000, 2.700. Esa suba de casos en la ciudad empezó a mesetarse a partir del 15 de abril, y en los últimos días aparece un esbozo de un descenso, pero en número de casos muy altos. Cada vez que aparece una curva, una elevación de los casos, tiene un impacto entre los 10 y 15 días en la ocupación de camas, que es lo que estamos pasando ahora. Estamos en un nivel de ocupación de camas que es mayor al que tuvimos en los picos del año pasado. Tenemos un nivel de ocupación en el sistema público cercano al 86% y un poco más en el sistema privado, sobre todo en algunas terapias que son más reconocidas o que la población busca más frecuentemente. Y se está trabajando todavía en lo que es el cambio de camas que son no COVID, que se utilizaron en los últimos meses como para recuperar problemas de salud que no fueron atendidos por la pandemia. Esas camas están ocupadas y a medida que se van desocupando se destinan principalmente a COVID. Nosotros tenemos desde principios de abril una normativa que todos los hospitales públicos están referenciando su atención hacia COVID, dejando de hacer intervenciones o internaciones que no sean de urgencia. Todo esto posibilita que todos los días se puedan ir ampliando un poco más de camas, pero estamos en una situación con tensión del sistema de salud, que también cabe acotar que las medidas que se tomen en las próximas horas no va a impactar inmediatamente en lo que está ocurriendo ahora, que lo que está ocurriendo ahora tenemos todavía una semana, 10 días más, se tomen las medidas que se tomen de impacto en el sistema sanitario. Probablemente van a servir para disminuir la tensión más durante el mes de mayo, que es lo próximo, que todavía tenemos, como decía, una semana, 10 días de seguir trabajando
en un nivel alto de ocupación. Pero por eso, ahora vamos un poquito al tema de las medidas y el impacto. En el tema del sistema de salud, ¿no? Yo tenía el dato hasta ayer informado por la ciudad que había 378 camas ocupadas de terapia intensiva de un total de 450 en el sistema público de la ciudad. En el sistema privado, más allá de lo que informa el Ministerio de Salud de la Nación, dicen que la situación es mucho más grave. Y cuando usted habla de los sanatorios más conocidos, podemos mencionar de Swiss Medical, de OS, de Galeno, de las principales prepagas, los hospitales de comunidad, los más reconocidos, algunos que no están recibiendo pacientes de las prepagas para priorizar al socio del hospital de comunidad, cosa que hasta ahora no hacían porque quieren facturarle a las prepagas. Entonces hay una situación donde los empresarios de la salud y sobre todo los médicos que trabajan en el sistema privado dicen, mire, estamos al borde total. Acá hay gente que paga planes muy caros de las prepagas y después tiene que pasar horas y horas hasta conseguir una cama en terapia intensiva. ¿Ustedes reconocen esa situación? Es así y estamos ya, bueno, desde que comenzó la pandemia y sobre todo en las últimas 2 o 3 semanas, tenemos una mesa operativa con todos los efectores, tanto de obras sociales y de privados, donde tenemos continuo contacto y en una facilitación de todo este tipo de operaciones en cuanto a insumos o en cuanto a requerimientos que puedan colaborar con la apertura de nuevas camas o con la atención de los pacientes y está ocurriendo, sobre todo en las clínicas más importantes. Todavía hay cerca de un 91% de ocupación en lo que es todo el sistema privado y estas 2 semanas vamos a seguir trabajando. Se están también, a medida que se van ocupando, se está haciendo también este cambio en la estrategia de atención no COVID a COVID en el sistema privado, pero estas 10 próximos días... Sí, pero igualmente la estrategia no COVID siguen ocurriendo accidentes, siguen ocurriendo infartos, siguen ocurriendo operaciones cerebrovasculares, qué sé yo, siguen ocurriendo esas cosas, pues esas urgencias, si no se atiende a los COVID y el resto de la gente que requiere atención va a tener un problema muy grave para poder atenderse. Sí, por supuesto, todo lo que es urgente no se descuida, pero sí todas las cirugías programadas, que muchas requieren una internación en terapia intensiva por poca estadía, pero que la requieren, todo eso se discontinuó también a través de un decreto que se extendió el jefe de gobierno la semana pasada. ¿Cuál es la posición de la ciudad respecto a las restricciones? Si estas restricciones que se han tomado hasta ahora hay que sostenerlas en el tiempo, estamos hablando básicamente de la nocturnidad, espacios cerrados, que no se pueda reunir más de 10 personas en espacios abiertos y dejemos al lado el tema de escuelas. ¿Pero ustedes creen que hay que seguir con esto y con esto alcanza? Porque, por ejemplo, ayer en la ciudad hubo 2.700 casos, ¿no? Venía un promedio diario de 2.900, ayer hubo 2.700 y pico, 2.700. Ahora, eso impacta en las terapias dentro de 2 semanas. Terapias que además sigue entrando gente en estos días de cuando había arriba de 3.000 casos en la ciudad de Buenos Aires. Hace 2 semanas atrás, o incluso algunos que van a terapia hasta 3 semanas después. Sí. Evidentemente, como bien decís, estas medidas no van a cambiar la situación de los próximos días en el nivel de ocupación de las terapias. Sí, ahí hay que seguir trabajando en la extensión de más número de camas hasta que sí empiecen a dar efecto, que parte del efecto, las medidas que se tomaron allá por el 12 de abril y después las del 16 de abril, hicieron que este amesetamiento o esta leve disminución de los casos ocurra. Hay que seguir intensificando todo lo que son en las entrevistas que hacemos a las personas y en este momento no creo que haya ninguna persona que no tenga a alguien muy cercano con la enfermedad de COVID y si uno le pregunta es muy probable que haya sido fruto de un contacto social ocasional, muy cercano, un familiar, un amigo, y ese siguen siendo la cocina
los principales casos. Está bien, Batistela, la pregunta es, supongo que ustedes tienen modelos, proyecciones, cruzan el tema contagios con el tema terapia, el tema contagios con los factores climatológicos también, además de la movilidad de celulares, es decir, de dónde se está movilizando la gente, lo que pasa por los peajes, es decir, me imagino que tienen modelos multicausales con muchísimas variables y sobre eso pueden proyectar cómo pueden seguir los contagios, si se sigue esta tendencia, y a su vez cómo siguen las terapias en base a una variable que hoy es más o menos fija, que es la capacidad instalada de las terapias, más allá de que pueda subir 10% o 20% por suspender operaciones programadas y todas esas cosas que están haciendo. ¿Cuál es el número de contagios que hay que bajar rápidamente para que efectivamente esta situación, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires puede mantener 2.500 contagios diarios por varias semanas más? En la primera ola, en su momento decían que si se superaba los 2.000 contagios diarios, era una situación totalmente crítica. El pico de la primera ola fueron 1.500 contagios diarios en la ciudad de Buenos Aires, algún día 1.800, pero promedio diario semanal 1.500. ¿Cuánto habría que bajar los contagios y en qué plazo de tiempo para que no haya una situación más dramática de la que manifiestan los médicos están viviendo en las terapias intensivas de los sanatorios, de las clínicas privadas y también de los hospitales en el conurbano? Sí, hay que descender rápidamente los casos y probablemente, bueno, ahora se están terminando de definir los números en el tablero que tenemos, que es parte de, como decías vos, el R, que es el índice de reproducción de los casos, las camas de terapia, cada uno de los núcleos en lo que es el transporte público, en lo que son los lugares cerrados, tenemos monitoreado cómo fue la evolución y el impacto de las medidas que todavía siguen teniendo efecto en estos días. Pero este nivel es muy alto de casos y probablemente ya hay todo un borrador que se está trabajando y es muy bueno que ayer comenzaron los diálogos entre los jefes de gabinete de los distritos de la ciudad, de provincia y de nación, porque tienen que bajar los casos para disminuir la tensión y, como decimos, la tensión de lo que va a seguir, no de los próximos días, y poner hincapié en todo lo que es las reuniones sociales y probablemente si se acuerda un número, unas estrategias restrictivas, hacerlo por un corto plazo, con un plazo bien determinado que se pueda medir el impacto y que sí es necesario que bajen la cantidad de casos para poder acompañar sanitariamente el cuidado de las personas. Y el tema de las escuelas, ¿cuál es la idea ahora del gobierno de la ciudad a partir de la semana que viene? Cuando se termina ahora el 30 de abril el DNU del presidente que fue tan discutido y que está en este momento en la Corte Suprema. ¿Ustedes qué piensan respecto al tema de las escuelas? Hay en la franja etaria de menores de 10 años que la curva sigue creciendo de contagio, pero no está claro si tiene que ver con la presencialidad en la ciudad, pues también está creciendo en el conurbano, digamos, donde se ha suspendido la presencialidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que ustedes piensan ahora del tema de escuelas a partir de la semana que viene? Sí, nosotros vamos a discutir también en esta mesa con los números concretos. La cantidad de casos de niños menores es proporcional a la cantidad de casos en general que aumentaron y una diferenciación es la casualidad de la causalidad. Sí. Muy probablemente el foco importante, nosotros lo que vemos es que la franja de adolescentes es una importante franja entre 10 y 19 que creció el número de contagios, pero los análisis hablan de que no es dentro del colegio, sino por las interacciones sociales que pueden tener los adolescentes. Claro, pero perdón, esa franja con el cierre de la nocturnidad, me imagino sobre todo los adolescentes arriba de 16, 17 años, esa franja muestra como el resto de la curva, muestra una disminución en la última semana, en los últimos 10 días de contagios. Donde no se ve una disminución de contagios, guardando la proporcionalidad que usted bien dice, son en los menores de 10 años, que obviamente la nocturnidad no tiene nada que ver, digamos, ¿no? que son chicos que en todo caso se contagiarán o en la escuela o en reuniones sociales que hacen en reuniones con amiguitos o con grupos fuera de la escuela. Sí, por las investigaciones es más alto el contagio fuera de la escuela, que en la escuela se respetan los protocolos,
que en las reuniones ocasionales que pueden tener. Es un grupo de bajo impacto de morbilidad, generalmente son enfermedades asintomáticas o muy poco sintomáticas. Y bueno, están esos datos y son los que se van a dialogar como para llevar a un acuerdo de cómo va a continuar, más allá de que también la Corte Suprema de Justicia está analizando. Pero ustedes están dispuestos a discutir también el tema de la presencialidad en la escuela, si es como hasta ahora o puede ser una presencialidad a medias o administrada, como la llaman. Es decir, eso también está en la mesa de discusión. Eso está en la mesa de discusión, dado, digamos, todas las medidas que se toman tienen por un lado un beneficio que es en pos de la pandemia y por otro lado el perjuicio que en este caso es la falta de continuidad pedagógica de los niños. Ese perjuicio es mucho más importante en los niños más chicos que en los adolescentes, que pueden estar más en contacto con los medios digitales, y puede ser algo intermedio en base a los números que tenemos y que vayamos analizando en conjunto, que puede ser una escalabilidad y no un sí o un no, un fenómeno on-off de cerrar todo o abrir todo. Bien, Batistela, gracias, muy amable. Gracias. Ahí estaba el subsecretario de Atención Primaria de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenías un dato de lo que están discutiendo de estos encuentros con gobernadores. Sí. Y si va a haber encuentro o no, o si se va a sumar también en esos encuentros cuando se haga el anuncio, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, la reunión ya está programada, ¿no? Va a estar Rodríguez Larreta hoy 5 de la tarde por Zoom. Esta es la reunión, si querés, a la que más atención hay que ponerle, porque la reunión de ayer con los gobernadores del norte es menos problemática para el gobierno nacional en esto de ir buscando consensos. De cualquier forma, la información que tengo yo es que, tal como decía Damián, la idea es generar consensos con las restricciones, pero lo que están pidiendo las provincias es tener cierta autonomía, Maxi, en el hilado fino, en el detalle de las restricciones, que no sea algo que hay que consensuar, digamos, sí consensuarlo, pero no consensuar cada detalle. Si en un partido se te disparan los casos, cierro, no cierro, que tengan cierta autonomía las provincias. Pero mucha atención entonces con la reunión de hoy a las 5 de la tarde, en la que va a estar Rodríguez Larreta y en la que van a estar otros gobernadores también del centro del país, porque ahí es donde tiene más dificultades claramente el gobierno nacional en generar los consensos. Bien, vas a contar en un ratito el tema de la carne, que atención, que hay un revuelo enorme con el precio de la carne nuevamente, y el gobierno pulseando ahora con quién. Atención, porque hay mucha preocupación en el gobierno con el tema de la inflación y en particular de la inflación de alimentos. Y en un ratito hablamos del tema de los dólares alternativos. ¿Cómo está ahora el dólar blue? 162, 163, una suba de 1 o 2 pesos. Y lo que también está subiendo es el dólar bolsa, 151 pesos. El contado con liqui, igual que ayer, 156. Bueno, ahora voy a contar un poquito qué está pasando con esas movidas de los dólares libres, los dólares alternativos, y qué están pensando en el gobierno, ¿no? Donde hay mucha preocupación. Y es lo que va a contar la reunión del Gabinete Económico. Atención, reunión en el Gabinete Económico, para ver si hay restricciones adicionales, si va a haber alguna asistencia o no para los sectores damnificados. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Valentín, que es médico intensivista, jefe del Departamento de Medicina del CEMIC, que incluye obviamente el servicio de terapia intensiva. Doctor Valentín, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Maximiliano? Buenas tardes. Perdón, Valentini. Valentini. Valentini, bien italiano, bien italiano. Doctor, gracias por atendernos. Gracias a usted. ¿Cómo se está viviendo en este momento en el CEMIC, que es también uno de los centros de salud modelo, y demás? ¿Cómo están en este momento atravesando esta segunda ola, y cómo está el tema de los internados y las terapias intensivas? Bueno, Maximiliano, le cuento que nuestra situación es similar, no puede ser de otra manera, no puede ser distinta a lo que estamos observando en todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos 2 centros hospitalarios,
en ambos centros, tanto el que está en la parte más céntrica de la ciudad como el que está bordeando la General Paz, en el área de Saavedra, tienen una misma realidad en cuanto a la demanda de atención, sobre todo vinculado a esta pandemia por el COVID-19, de tal manera que todas las áreas de internación general y particularmente las áreas de cuidados críticos están con una demanda muy elevada para satisfacer las necesidades de atención. Y eso es igual a lo que ocurre en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, o por lo menos la enorme mayoría seguramente de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Usted tiene una cantidad importante de camas de terapia intensiva, no sé, me imagino que el centro más grande es el que está ahí en Saavedra, pero tiene una cantidad importante de camas de terapia intensiva y me imagino que han ido ampliando, pero ¿tienen disponibilidad o están trabajando muy al límite respecto a la gente que está llegando? Hay que tener en cuenta que nosotros pre-pandemia teníamos en los centros hospitalarios 17 camas de cuidados críticos, 5 camas de cuidados intermedios, ya preparándonos en la primera parte de la pandemia, habíamos elevado la cantidad de camas y transformamos todo en cuidados críticos, llegando a 25 camas de cuidados críticos, y cuando empieza este nuevo crecimiento de casos, llevamos la unidad de cuidados críticos a 30 camas, todas con posibilidades de asistencia respiratoria mecánica invasiva, y a su vez otras 5 camas de reserva de lo que es unidad coronaria que también podrían llegar a ser utilizadas. Pero como se imaginarán, acá creo que el punto, Maximiliano, es, a veces yo escucho las frases de si la ocupación de la terapia es del 80%, del 70%, del 75%. Hay que tener en cuenta con qué nos comparamos. Si nos comparamos con antes de la pandemia, nuestra ocupación es del 160%, porque hemos crecido en realidad más del doble ya esta altura, ¿no? Y si nos comparamos con la primera ola, y todavía un 50% más, y eso es lo que ha pasado en todos los hospitales. Todos los hospitales han ido haciendo esfuerzo sobre esfuerzo, con inversión tecnológica y con un enorme esfuerzo de recurso humano, de ir acondicionando los recursos humanos, de ir acomodando logísticamente para poder satisfacer esta demanda y para que todos los pacientes estén atendidos. Y la situación hoy es que tenemos una situación de mucha tensión. Cada vez que ocupación en una unidad de cuidados críticos, independientemente de la pandemia, sabe que empieza a tensar el sistema. Y cuando supera el 95%, que es por lo menos lo que tenemos nosotros en este momento, ya se sabe que no va a poder recibir pacientes de afuera, que solo podemos satisfacer la demanda de los pacientes internados. Y estos pacientes que tenemos internados hoy en las salas generales y en algunas salas de cuidados intermedios, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, donde había un porcentaje menor de pacientes que requerían terapias con soporte con oxígeno, hoy prácticamente el 80%, y en algunos momentos más de ello, están con requerimiento de oxígeno. Y todo paciente que necesita soporte de oxígeno, un grupo de ellos va a requerir admisión a las unidades de cuidados críticos. Entonces, nosotros tenemos la obligación de satisfacer las necesidades internas de los pacientes que ya están hospitalizados o los que están esperando en la guardia, y sí estamos muy limitados para recibir nuevos pacientes externos, ¿no? Claro, Ese es el problema. Quisiéramos poder recibir más pacientes, pero estamos en el límite de la capacidad. Claro, lo que están contando también en otras clínicas y otros sanatorios es, miren, no podemos recibir más pacientes porque ya los que tenemos internados en piso, tenemos que ver si en algún momento hay alguno que de urgencia tiene que ir a terapia intensiva y si no tengo disponibilidad para esa persona, ¿qué hago? ¿Lo tengo que en mi lugar? ¿Lo tengo que trasladar a otro lugar? Y si se agrava en el medio, entonces es una situación muy, muy dramática. Doctor, también escuchaba, ¿no? Lo que estaba narrando usted, un poco lo escuchaba hace un rato a un médico en un hospital público, que estaba en Echeverría, que también decía, teníamos 15 camas de terapia intensiva, ahora tenemos 50, pues, más que triplicamos, ustedes más que duplicaron las camas de terapia intensiva. Ahora, el recurso humano, digamos, ¿cómo se hace para atender esa terapia intensiva, digamos? Porque me imagino que el equipo de intensivistas se puede haber ampliado, pero ya llega a un límite, digamos, ¿dónde conseguir los intensivistas? Digamos, que me imagino que también no es solamente hacer un curso acelerado
por Zoom, sino que es una cuestión de años y años de experiencia. No es posible eso. El recurso que no se puede ampliar es precisamente el de intensivistas, porque es un recurso que habitualmente escasea en los buenos momentos, y más en estos momentos donde están todos dedicados a la atención de la pandemia. Entonces uno tiene que apelar a que nosotros trabajamos, particularmente por ahí nosotros podemos acomodarnos aún con la sobreexigencia un poco más, porque como hospital universitario formamos recursos humanos. Yo conduzco también una residencia de medicina interna que tiene 28 residentes. Formamos a los residentes en habilidades de cuidados críticos y cómo actuar en las emergencias, y creo que muchos ex residentes que han hecho medicina interna y que hoy hacen especialidades mantienen algunas habilidades de cuidados críticos. Entonces lo importante acá es que un intensivista, con la ayuda de médicos que no estén directamente dedicados actualmente a la terapia intensiva, pero que tengan ciertas habilidades, destrezas y expertise, puede, bajo la conducción de un intensivista, llevar adelante la atención de los pacientes en buena forma. Y eso es lo que estamos haciendo. Toda la redistribución de recursos humanos es imposible hacerla solo con los intensivistas. Entonces todos estamos colaborando, tenemos médicos que tienen cierto expertise y que con supervisión pueden llevar adelante la tarea. Y en eso la población tiene que estar tranquila, que estamos haciendo todo lo posible, que nosotros queremos atender a todos y estamos orgullosos de poder hacerlo. Nosotros nos hemos preparado para esto y lo queremos hacer, pero creo que es importante el espacio que usted me da para explicar una cosa que yo quisiera decir. Hay una forma de mitigar esto, o tres formas de mitigar esto. Uno, con las vacunas. Aunque mañana nos llovieran 5 millones de dosis de vacuna, va a tardar en que esto se mejore. Obviamente, entre que se distribuyen, se aplican y se produce la inmunización de la población, eso tarda. Estamos retrasados encima con el plan de vacunación. La segunda es con rastreos intensivos de tratar de aislar a los pacientes para que no sigan contagiando. Yo creo que mucho de lo que está ocurriendo es que hay nuevas variantes que son evidentemente más contagiosas que lo que pasaba el año pasado. Y la otra, ciertas restricciones. Y ahí más allá, acá hay dos puntos en las restricciones. La propia política pública, la propia política sanitaria, que tiene que determinar cómo hacer una restricción inteligente, sabiendo que no se puede cortar toda la actividad comercial. Y sí, yo quiero expresarle a la población que nosotros también podemos colaborar enormemente en nuestras restricciones propias. Nosotros podemos evitar contactos sociales por lo menos por un mes. Nadie está diciendo que por 10 meses no haga actividad social ni se encuentre con nadie, pero por un mes creo que va a ayudar mucho a que nosotros podamos cumplir con nuestra tarea en forma adecuada y asistir a todos los pacientes que nos toquen. Pero necesitamos que también nos ayuden a nosotros. Está muy claro, doctor, cómo lo ha expresado. Lo que pasa es que es muy difícil en general, digamos, para que la gente tome conciencia. También está el tema de los más jóvenes. También está el tema, bueno, de cómo se vive en la vida cotidiana. No digo solamente acá en la Argentina, sino en otras partes del mundo también. Qué sé yo. Pero bueno, es muy bueno el mensaje que usted transmite. Pero bueno, también me imagino que ustedes están requiriendo, cuando habla de la política sanitaria, bueno, que se apliquen y se controlan y se cumplan las restricciones a la circulación. Sí, acá hay un compromiso de establecer políticas claras, de que haya un marco de tranquilidad para aplicarlas, de que haya consenso para aplicarlas, porque si encima no hay consenso es difícil que la población cumpla. Pero creo que la población somos adultos, somos responsables. Nuestra función es explicar lo que está ocurriendo, ¿no? Y después cada uno en su individualidad determinará cuál es el alcance, lo que puede contribuir. Esto es así, es una sociedad libre, pero creo que la población está en condiciones de comprender estas palabras. Yo estoy seguro que puede entenderlas, comprenderlas, y también nosotros el año pasado hacíamos mucho hincapié que las personas jóvenes no tienen problemas. Bueno, las personas jóvenes también pueden tener problemas. Cuando es masiva la infección, bueno, se empieza a diseminar la infección y compromete a distintas capas poblacionales. Entonces todos estamos en riesgo.
Y con pequeñas medidas, con pequeños esfuerzos, podemos lograr que lo que nosotros tenemos que hacer lo podamos hacer con mejor efectividad. Es solo eso, no estamos diciendo que nos quedemos encerrados, pero sí que adoptemos los cuidados que sabemos hoy que sirven. Está clarísimo. Doctor, le agradezco mucho, el doctor Valentini. Bueno, un gusto, Maximiliano. Del CEMIC ha sido muy claro y lo que está expresando es lo que también dijimos un montón de veces, que si también hay una responsabilidad individual, y yo estoy seguro que la gente que tiene, no sé, un comercio, la que necesita seguir trabajando y demás, trata de cumplir responsablemente los protocolos, la distancia y demás, porque si no te vuelve en contra. Digamos, lo que no se cumpla ahora significa que si esto persiste, bueno, y obviamente no llega la vacunación a tiempo, bueno, esto va a seguir dando vueltas. Y fíjense lo que estamos hablando de un 2021 donde se pensaba que la pandemia quedaba atrás. Muchos dicen, bueno, es culpa del gobierno porque no llegaron la inmunización y demás. Bueno, es una forma de verlo, pero la realidad es esta. Entonces, ¿qué hace frente a esta realidad? Y esta realidad tenés que, en todo caso, cumplir con las medidas. Hay muy pocos países que han tenido la capacidad de salir adelante con la vacunación. Creo que hay uno solo, que es Israel, en este momento. Los otros, aún con la vacunación, Reino Unido, mejor que Estados Unidos, recién ahora están dejando atrás, pero bueno, estamos hablando de Reino Unido. Y fíjate, el doctor decía recién, digamos, durante un mes, digamos, limitar los encuentros sociales, tampoco... No, también por eso, como hay una conciencia en general de que hoy claramente no hay ningún margen para volver a una cuarentena dura, pero bueno, hay que cumplir mínimamente lo que son las restricciones que se han establecido para que esto no siga de alguna manera multiplicándose, más allá de lo que significa el drama en el sistema de salud y la cantidad de fallecidos, que sigue aumentando. Y aprender también, porque hace un año y medio que estamos con esta situación de lo que no se hizo bien. Hay una información de Bloomberg, que a mí, por lo menos en lo personal, me resulta más que prestigioso, Bloomberg como agencia, donde nos dan el lugar 51 de los peores países respecto a cómo se administró la pandemia. Estamos... peor que nosotros, según este informe de Bloomberg, que a mí me parece serio, está Brasil y Polonia. O sea, algo mal hicimos, no sé si el gobierno, la oposición, los argentinos, la mala suerte que tenemos, pero algo mal hicimos, Maxi, porque el resto del mundo no está como nosotros. No nos engañemos que el resto del mundo está con una situación parecida a la nuestra. Hay países que... Mira, yo no me quiero meter porque me meto entonces en la grieta. Quiero pero no es una cuestión de grieta, Maxi, No es una cuestión de grieta. Pero es una observación de la realidad. Yo lo que veo es lo que está pasando en Chile en este momento, o que viene con una vacunación mucho más avanzada y que están sin clases y una cuarentena desde fines de marzo. Es cierto que el año pasado no tuvieron la cuarentena que tuvo la Argentina, o Uruguay en este momento, que el año pasado... obviamente fue tal vez de los mejores países que manejaron la pandemia y hoy, aún con una vacunación avanzada, se le dispararon los casos. Lo que quiero decir es que la Argentina tal vez, no creo que sea el peor del mundo. Tal vez estemos dentro de los peores, pero no creo que sea el peor del mundo en términos de, ahora va a contar de Glance el tema de las vacunas y todo las idealizaciones respecto a que la Argentina podría vacunar como Reino Unido. No, la Argentina es la Argentina, no es Reino Unido. Más allá del gobierno de turno y del posicionamiento que tenga respecto a cada uno respecto al gobierno del turno, es la Argentina. Con sus cosas a favor y con sus cosas en contra. Pero claramente no es Reino Unido, no es Estados Unidos, no es Israel, no es ninguno de los países europeos y demás. Ahora, lo que quiero contar es que, más allá de eso, que cada uno obviamente tendrá su posicionamiento político y en base a informaciones que en general son bastante sesgadas, pero no me quiero meter en eso, digamos. Y en el caso de Bloomberg hay un debate muy grande en Estados Unidos en este momento. Bloomberg, su dueño, jugó dentro de la campaña demócrata y bueno, después no llegó, no puso mucha plata. Actualmente Biden está poniendo un aumento de impuestos muy fuerte para las personas que ganan más de $400.000 en Estados Unidos y más de $1 millón y aumento para las empresas y demás. Y hay un debate muy fuerte en Estados Unidos respecto a esto, pero es un poco lo que había prometido Biden, diciendo, miren, yo tengo que hacer planes
de salud para los sectores más postergados, para los chicos, para los adolescentes, hay una desigualdad creciente en Estados Unidos, tengo que sacarlo de algún lado, ¿no? Tampoco puedo en Estados Unidos estar con la emisión de bonos del Tesoro o la maquinita de la Fed. Hay un debate muy fuerte. El otro día Paul Krugman, que es un premio Nobel muy prestigioso, que es un liberal, un progresista en Estados Unidos, critica a Bloomberg porque dice Bloomberg saca, siendo uno de los multimillonarios de Estados Unidos, en su agencia todos los argumentos de por qué no hay que subir los impuestos en Estados Unidos y demás. Cuando del otro lado de la biblioteca, si querés, tenés a premios Nobel tanto o más prestigiosos de los que están de este lado de la biblioteca. Lo que pasa es que, ¿qué quiero decir con esto? Me fui con el tema de Bloomberg. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, porque siempre en general, cuando informan, sobre todo en el caso de Bloomberg en particular, hay intereses detrás. A veces no, a veces ha informado muy bien, otras veces, en algunos puntos en particular, ha informado interesadamente. Volvemos a la pandemia en la Argentina. Sin duda, la pandemia, de lo que significó el manejo de la cuarentena el año pasado, no hay que hacer mucha especulación, sino hay que ver los resultados. Argentina ha tenido un nivel de mortalidad similar al que ha tenido, por ejemplo, Chile, y no ha tenido, y ha tenido un impacto económico mayor porque usó una cuarentena más larga. Ahora, el tema es hoy. ¿Cómo hacemos hoy? Y no, la gente tendrá su decisión y votará en las elecciones que hay este año para un lado o para el otro. Ahora, el tema es cómo hacemos hoy para que esto no siga extendiéndose, ya sea desde el punto de vista de la vacunación. Claramente Argentina no es un ejemplo en términos de vacunación. Tampoco me parece que sea de los peores países de vacunación mirando la región. Ahora vamos a mostrar cómo los dos mejores países de vacunación en la región, que son Chile y Uruguay, han vacunado con una vacuna que tiene menos efectividad de las vacunas que ha vacunado la Argentina. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que hoy se cumplan las medidas de restricción, que son medidas de restricción, y ahora vamos a ver si es así, que todo indica que no van a ser las medidas duras que se han aplicado en esta segunda ola en otros países, pero porque esos otros países no habían aplicado la cuarentena que aplicó la Argentina el año pasado. Esto sin meternos en la discusión de los cables que sacan en los portales de noticias de algunas agencias económicas de un lado o del otro, ¿no? A ver, Damián, dame información. ¿Querés que avancemos en el tema de la vacunación? Hablemos un poco del tema de la vacunación, que claramente Argentina viene retrasado respecto a otros países de la región. No nos comparemos ni con Israel, ni con Reino Unido, ni con Estados Unidos. Viene retrasado en el tema de la vacunación. Sí, Maxi, y de hecho comencemos por la Argentina, que hoy ya ha logrado vacunar prácticamente el 15% de la población total. Y ahí el dato que vamos a dar ahora es tal vez el que genera más, digamos, diferencias con la región, que es cuánta población se recibió 2 dosis, es decir, que tiene el esquema completo. Es menos del 2%, 1,9% de la población, y ya se aplicaron en total más de 7,5 millones de dosis. Y aquí sí, la Argentina está aplicando vacunas, que se sabe que en la fase 3 de laboratorio, de análisis, tienen un nivel de eficacia elevado. 24% se está utilizando la vacuna de Sinopharm, entre las que se aplicaron, poco más del 18% hasta ahora la de AstraZeneca, que se recibió básicamente por el fondo COVAX y otros que mandaron directamente desde India. Todavía no recibimos ninguna en forma directa de AstraZeneca. Y después de la Sputnik V, que es la que más se aplicó, el 57,5% de las dosis que se aplicaron es de esta vacuna, que es de las que tiene más nivel de protección de la población. Bueno, espera un segundito ahí, ¿no? Me fijo en las vacunas que usó la Argentina. Argentina jugó con esta vacuna, la AstraZeneca, de un laboratorio británico, creo que también con capitales suecos, pero que era la vacuna en la cual puso mucha plata también el gobierno de Estados Unidos, era la vacuna estrella, la de la Universidad de Oxford, la que iba a liderar todo y demás. Claramente mostró no ser la vacuna estrella, porque finalmente terminó dándole capacidad de vacunación a Reino Unido, pero el resto de Europa hay todo tipo de denuncias contra AstraZeneca que no cumplió ninguno de los contratos. Y Estados Unidos, teniendo otras vacunas, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson,
agarró y dijo, no aplico ninguna AstraZeneca, pese a que había financiado esa vacuna. Hay mucho cuestionamiento al gobierno argentino porque se presentó con bombos y platillos la fabricación de esta vacuna en la Argentina con un laboratorio local, el de Sigman, se iba a envasar en México y iba a volver. Hasta ahora, bueno, digo, Argentina jugó dentro de una vacuna clave, dentro del esquema, si se quiere, del capitalismo, entre comillas. Hablando del anacronismo, sí. como si Rusia y China no fueran capitalistas. Sí. Pero jugó con esta vacuna y le salió mal. Hay discusiones respecto si no se jugó con esta vacuna porque estaba Sigman en el medio, que es un empresario de los laboratorios muy cercano al gobierno y demás. Ahora, salió mal, pero le salió mal también a otros países el tema de AstraZeneca. Y en todo caso, saliste a cubrirlo con la de Sinopharm, con la China, que no es la que aplicó Chile, Brasil y Uruguay, que es la Coronavac de Sinovac, que tiene menos efectividad, y saliste a cubrirlo con la Sputnik. Pero vienen tan pocos porque no era tu primera opción ni Sputnik ni Sinopharm. Ahora, lo que sí me parece interesante, Damián, es que cuentes por qué la Argentina, que tenía la posibilidad de acceder a una gran cantidad de vacunas por el fondo de ¿cómo se llama? Del Fondo de Naciones Unidas, el fondo COVAX, solo optó por una parte reducida. Dijo, no, yo no voy a necesitar muchas vacunas. Le ofrecieron, creo que le habían ofrecido 25 millones de vacunas. De hecho, las únicas que llegaron ahora a AstraZeneca es por ese fondo. Claro, y también la Argentina con Ginés González García. Indio, ¿no? Y la Argentina con Ginés González García dijo, no, solo deme el 10% de ese cupo, no me den los 25 millones, deme 2,5 millones. Ahí claramente el gobierno tiene que explicar por qué hizo eso, confió en AstraZeneca, tenía acá una apuesta con el laboratorio local. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, de hecho, Maxi, eso lo explicó, así como lo estás diciendo vos, en los primeros días de febrero, Ginés González García, cuando dio su última explicación como ministro ante los diputados, porque de hecho el contrato era comprar más vacunas de la misma a través del fondo COVAX, que incluso era más caro que el contrato que la Argentina había firmado con el laboratorio, a través del laboratorio de Sigman en la República Argentina, porque los que pagó $4.40 por cada una de las dosis. Lo otro era más caro y optó por quedarse con una parte del contrato, nada más a través del fondo COVAX, porque tenía garantizado el resto. Lo que pasa es que, claro, lo que vino a continuación fueron las demoras que todavía no se terminan de explicar sobre por qué no llegaron las vacunas digamos, que se produjeron el componente activo en la Argentina y se debían envasar en México a través del laboratorio Sigman, que es de la misma vacuna. Bueno, pero discúlpame, ese punto entonces es, bueno, obviamente con el diario del día después es un error gravísimo, pero incluso en su momento, bueno, ha sido muy malo el manejo entonces de la compra de vacunas por parte de la Argentina, porque uno ve todo el resto de países han hecho contratos que excedían largamente la población del país, incluso con las 2 dosis. Estados Unidos ha financiado vacunas para tirar para arriba. Digamos, ahora no sabe qué hacer con la producción de vacunas que está en marcha, digamos. Por eso está pensando ahora a ver si hace movidas caritativas con países aliados o con Latinoamérica y demás. Ahora uno puede decir, bueno, ¿no sería que preferían ir por el camino de el acuerdo AstraZeneca-Sigman en vez de ir con el acuerdo COVAX? Bueno, sin lo duda... preferían, Maxi, de hecho, eso ocurrió. O sea, sin duda, de hecho, Claro, pero no. El acuerdo con Sigman se firmó y se pagó. Claro, pero justamente por una cuestión de costos, uno puede decir por una cuestión de costos. Bueno, justo te vas a poner a ahorrar y a ver la cuestión de costos en este momento cuando sabés que la vacuna, como dijo el ministro de Economía, es la mejor política económica. Es decir, cuanto más vacuna, más posibilidades tenés de salir de la crisis no solamente sanitaria, sino también económica. Contame qué ha pasado también en Uruguay. Maxi, respecto a esto, hay una... Brasil y en Chile. Sí, perdóname que te interrumpa. Hay una información de último momento porque el gobierno argentino le puso un ultimátum, según comunican desde el propio gobierno, a AstraZeneca para ver cuándo van a traer las vacunas. Mirá, esto es de una reunión de hace un ratito de Bisotti, la ministra de Salud, con el presidente de AstraZeneca de Argentina. Textual, mantuvimos un encuentro con el presidente de AstraZeneca Argentina y representantes de la firma, dijo Bisotti, ahí ya tenemos la foto de la reunión,
para pedirles que a la brevedad informen sobre eventuales dificultades que atraviesa el proceso de producción de la vacuna y los tiempos en que podrá iniciar la recepción de las dosis que Argentina ha adquirido, según el contrato firmado en noviembre del año pasado, ya que esta información es vital para la organización de la campaña de vacunación. De hecho, como decía Damián, Argentina ya pagó, creo que 60 millones de dólares por esta vacuna, y lo que dice Sigman, que no es el presidente, pero es el accionista por parte de Argentina con mayores intereses, es que en realidad ellos cumplieron con parte del acuerdo, mandaron las vacunas a México, que es donde se hace el último proceso para que llegue el producto final y pueda ser usado en los vacunatorios, y que es un problema de México que no termina de resolver el producto final, pero lo que se iba a producir en Argentina se cumplió y ya se envió a México. Eso es lo que dice Hugo Sigman, desligándose de la problemática. Damián, bueno, a ver, sin duda, por eso decimos, ha habido un gran error con el tema de jugarse, poner todas las fichas en AstraZeneca, pongámoslo en este sentido, error entre comillas. Fíjense que, insisto, Europa tiene otra capacidad de maniobra, había jugado también fuerte AstraZeneca y rápidamente están haciendo los contratos con Pfizer o con otros laboratorios, y Estados Unidos dijo directamente: todas las vacunas que tengo de AstraZeneca no las voy a usar, ahora voy a ver cómo las distribuyo, cómo se las doy al que necesita. Sin duda, AstraZeneca ha sido la gran sorpresa o la gran decepción en términos del manejo de vacuna, y justo el gobierno argentino se jugó todo a AstraZeneca. Con el tema Pfizer, se retomaron ayer las negociaciones con Pfizer entre la ministra de Salud y el gerente general de Pfizer en la Argentina. ¿Ahí hay posibilidad de que en algún momento lleguen vacunas de Pfizer a la Argentina? Mira, Maxi, por ahora es muy difícil, al margen de las negociaciones, porque, y de hecho podemos contarlo con detalle, Pfizer este año anunció que tiene una capacidad de producción de vacunas de 1.300 millones de dosis. 1.300 millones de dosis para todo el mundo. El gran problema es que ya tiene comprometido más del 94% de su producción anual. Son 1.220 millones de dosis que ya tiene contratos firmados y que ya las tiene vendidas con 89 países. En total son 89 países los que ya están aplicando la vacuna de Pfizer, incluyendo Uruguay y Chile, que hasta ahora tienen porciones menores, como estamos viendo, de las dosis aplicadas. De hecho, en Uruguay se aplicó poquito menos del 20% de dosis hasta el momento de Pfizer, y en Chile aún menos, el 14% de las dosis que se aplicaron corresponden a Pfizer. El resto, la mayoría, son de la vacuna del laboratorio Sinovac, la vacuna Coronavac. Que acá hay un dato para sumar en este momento, Maxi. En Chile no solamente está el 42% de toda la población alcanzada con la vacuna, sino que ya 1/3 de la población recibió 2 dosis. Que de hecho esto es clave porque se sabía que la vacuna de Coronavac tenía una baja eficacia con una dosis, pero tenía una eficacia muy alta para evitar cuadros graves e incluso los fallecimientos con las 2 dosis. Y ya tenés 1/3 de la población ya vacunada con 2 dosis, a la diferencia de la Argentina, que te decía que menos del 2% de la población recibió ya el esquema completo. Por eso, fíjense cómo Chile y Uruguay, jugaron más obviamente con Pfizer, cerraron rápido, pero después a la hora de vacunar, vacunaron con la vacuna china, con la Coronavac, que era una vacuna más fácil de conseguir que la Sinopharm que consiguió la Argentina. De hecho, la Argentina ahora va a aplicar las 2 dosis para 1.700.000 personas que se vacunaron con la Sinopharm, porque después no consigue más de esa vacuna. Hasta noviembre y diciembre no consigue más de esa vacuna, porque los chinos no se la garantizan. Bueno, una estrategia distinta. Evidentemente a Uruguay y a Chile le funcionó, pero no fue Pfizer. Aún siendo dos países que tienen, incluso Chile, una política exterior de alineamiento absoluto en este momento con Estados Unidos y de muy buena llegada, un mercado mucho más abierto, acuerdo de libre comercio y demás, están vacunando con Pfizer, pero una proporción muy menor. 14 de cada 100 vacunas que se aplicaban en Chile fueron de Pfizer y las 86 restantes fueron de la vacuna china Coronavac. Acá, más allá de los posicionamientos estratégicos a nivel mundial, más allá de las ideologías,
y más allá de los intereses de los laboratorios, que ponen muchísima guita en todos lados, incluidos los medios de comunicación, para jugar de un lado y del otro, lo importante es cómo se posicionan los gobiernos. Esto de que los laboratorios ponen guita no es algo nuevo, ponen guita en todos lados, en todas partes del mundo, ponen guita en los congresos, ponen guita en los congresos, digo, en los congresos nacionales, que después votan las leyes, ¿no? Y también en los medios de comunicación. Pero más allá de todo eso, que obviamente se conoce, el tema es cuán efectivo sos vos como gobierno para garantizarte, más allá de las estupideces que se dicen muchas veces, las cuestiones ideológicas y demás, para garantizarte que tenés la población vacunada. Porque, insisto, no es solamente vacunas para tener menos muertos y política sanitaria, es vacunas para salir de la crisis económica. Es la mejor política económica en este momento, vacunar. Damián, completa. Sí, te decía, de hecho, la dificultad que va a tener la Argentina para poder lograr vacunas de Pfizer tiene que ver con la capacidad de producción del propio laboratorio, que de hecho hoy es el segundo más demandado. AstraZeneca sigue siendo el laboratorio, la vacuna de AstraZeneca la más demandada, ya se utiliza en 135 países. El gran problema es que todavía Pfizer tiene que completar un contrato de 500 millones de dosis con la Unión Europea este año, de 300 millones de dosis con los Estados Unidos, casi 150 millones de dosis con Japón. Te decía, en total, 1.220 millones de dosis de las 1.300 millones que puede producir. Si logra un contrato, con suerte podría estar recibiendo dosis de Pfizer para fin de año. Bien, Damián, quédate ahí porque ahora nos contás cómo sigue el tema de la negociación esta tarde con Larreta, el Gobierno Nacional y Kicillof. Vamos a hablar, ya está en comunicación con nosotros, la doctora Lucía Caballaro, que es presidenta de la Asociación Argentina de Virología y profesora titular de la Cátedra de Virología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Doctora Caballaro, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por convocarnos. Bueno, doctora, ¿cómo considera usted que de alguna manera se pueden bajar la cantidad de contagios y evitar una crisis todavía mayor de la que estamos viviendo? Mira, básicamente lo que pusimos de manifiesto un poco en nuestro comunicado, es decir, las medidas que ya sabemos que funcionan, digamos, hay algunas cosas que pudimos aprender a lo largo de esta pandemia, y es que primero, para que el virus pueda transmitirse, hace falta que la gente entre en contacto, y la no observación de las medidas de prevención que conocemos. Así que un poco el llamado, digamos, a la población es como cuidarse, fomentar el autocuidado y la responsabilidad social, observando las medidas de prevención que ya conocemos y reduciendo la movilidad al máximo, de modo tal que todos aquellos que se vean que están obligados a circular para poder mantener el sistema funcionando, puedan hacerlo con menor riesgo, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea, que nos involucremos todos como sociedad, pensando en que en lugar de buscar siempre la razón de que no podemos avanzar, digamos, o no podemos controlar esta pandemia, tiene que ver con la responsabilidad de otros y no con la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Ese es un poquito el llamado. No leí, doctora, el comunicado, lo habías leído vos, Damián, el comunicado de la Asociación Argentina de Virología. No importa, igual, no te preocupes. Es un comunicado que no decimos absolutamente nada que ya no esté dicho hasta el cansancio. No, pero por eso la pregunta era si en ese comunicado están transmitiendo la necesidad de mayores restricciones o con las restricciones que ya están vigentes alcanzan para bajar la curva y en todo caso deben cumplirse. Nosotros no hablamos de restricciones, no me acuerdo si decimos exactamente restricciones, y por ahí es una palabra que si nos ponemos de acuerdo con ustedes estaría bueno que empezáramos a modificarla. Cuando hablamos de las medidas podríamos decir que son medidas de cuidado y no medidas de restricción. Quizás eso nos facilita la llegada del mensaje. Estamos teniendo como un problema en la comunicación y en la bajada de la información a la población, por la cual la población, a pesar de escuchar todo el tiempo de que no hay más camas,
de que estamos viendo cómo hacemos para administrar el oxígeno para que alcance a todos aquellos que lo necesitan. Pareciera que es un mensaje que no está llegando, ¿no es cierto? Entonces las medidas de cuidado no son tan complicadas, es como que ya las conocemos, sabemos cómo se transmite el virus, qué tenemos que hacer para disminuir esa probabilidad de transmisión, y sin embargo no estamos llegando. Tenemos un problema en la comunicación. Creo que tenemos mucho ruido en la comunicación y un mensaje que no termina de llegar de la manera en que debería llegar, que sería que la gente, poder cuidar la vida de la gente. ¿Cómo hacemos para evitar más muertes? Está claro. Ese es el gran desafío. Doctora, una última pregunta. Las 3 vacunas que se están usando acá en la Argentina, AstraZeneca, la Sinopharm y la Sputnik, con una dosis, ¿qué efectividad tienen o han podido constatar de los trabajos de campo, digamos, en base a que ya hay una cantidad grande de la población vacunada? La idea fue un poco la estrategia que utilizó Reino Unido también, que es mucho mejor llegar con una dosis a un mayor porcentaje de la población, sobre todo cuando tenés vacunas que tengan una alta eficacia, y en aquellas en que tengan menor eficacia para controlar por lo menos la posibilidad de una infección, sí, llegar con 2 dosis. Eso está demostrado, el Reino Unido lo pudo demostrar. Hay que lograr tener como un basal de respuesta inmunológica en un porcentaje mayor de la población para, ¿sabés para qué? Para que aquel que se pueda llegar a infectar no tenga una infección grave, no requiera hospitalización y no se muera. Claro. Ese es el punto. Se va a poder infectar, pero no se va a morir. Doctora, gracias, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Ahí está la doctora Caballaro de la Asociación Argentina de Virología. Dame el dato, antes de irnos a la tanda, del tema oxígeno, que hubo una gran polémica por faltantes de oxígeno. Bueno, de hecho genera gran preocupación justamente este faltante de oxígeno y fue uno de los temas que acaban de analizar los ministros en Gabinete Económico. Después te voy a dar datos porque acaba de terminar la reunión. Bueno, hay 3 grandes empresas que abastecen de oxígeno al sistema sanitario y también a las industrias. Las 3 empresas se llaman Linde, Indura y Air Liquide, bueno, y son con las cuales el gobierno ayer se reunió para tomar definiciones, para ver, bueno, de qué manera pueden abastecer a clínicas y hospitales. El consumo interno, y esto fue lo explicado por las propias empresas, que el año pasado por la pandemia se duplicó el consumo interno de oxígeno. Bueno, en las últimas semanas, sobre esa base ya muy elevada, se triplicó, y por eso estábamos viendo justamente desabastecimiento en clínicas y hospitales. A ver, medidas que fueron tomadas en las últimas horas para asegurar el abastecimiento. La prohibición de exportar oxígeno a Brasil. Hubo ventas puntuales, según me cuentan, pero... Bueno, mira, este dato, a mí hace 10 días me dicen que en una reunión Kicillof estaba pidiendo que se frenen las exportaciones de oxígeno a Brasil, que estaba muy enojado con este tema. Fíjate cómo las cosas que plantea Kicillof, de alguna manera el gobierno nacional las termina adoptando. Por eso, atención con cómo siguen ahora las medidas, porque Kicillof sigue bastante duro, más duro de lo que plantea el gobierno nacional y obviamente Larreta respecto a cómo hay que seguir con las restricciones. Pero esto del oxígeno, hace 10 días me dicen que Kicillof en una reunión que hubo fue muy duro planteando que había que cortar las exportaciones de oxígeno a Brasil. Bueno, la fabricación de oxígeno debe concentrarse exclusivamente en lo que tiene que ver con el sistema sanitario. Esto es, si las clínicas y los hospitales no tienen oxígeno, no hay oxígeno para las industrias. Hay muchas industrias que utilizan justamente este insumo, metalúrgicas, la industria del vidrio, químicas, las automotrices, por distintas causas, utilizan oxígeno. Ya hace una semana habían dicho que recortaron al 35% las entregas. Bueno, a partir de ayer, si hospitales y sanatorios no tienen oxígeno, las industrias tampoco. Y algo que se va a definir en las próximas horas es un precio máximo. De hecho, en el oxígeno, el año pasado, cuando promediaba la pandemia, hubo una intimación a una de las empresas, a Air Liquide, para que justamente retrotraiga aumentos que para el gobierno eran injustificados. Hablaban de aumentos entre el 20 y el 40% el año pasado. Bueno, ahora habrá directamente, van a establecer un precio máximo al oxígeno
para que no se encarezca este insumo. Bien, vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos hablamos de qué está pasando con el precio de la carne y también con el dólar. ¿Cómo está ahora cotizando el dólar? 162, 163 el paralelo y el contado con liqui sigue ahí en 156 pesos, igual que ayer. Bueno, ¿y qué se habló en la reunión de gabinete? Acaba de terminar. Tanda, ya volvemos. Bueno, seguimos. Está Carlos Estrione en Constitución. A ver qué está pasando en este momento en Constitución. A ver, Carlos. Sí, Maxi, mira, la verdad es que se están, como se supo en el día de hoy, se están intensificando los controles para aquellas personas que llegan, sobre todo las que salen del subte. Mira, esta es la imagen, justo. Esta es la imagen que todos tenemos que tratar de que esta situación suceda, porque es mucha gente una al lado de la otra. Por eso es que a partir de hoy, Maxi, se empiezan a intensificar los controles, todo llevándonos hacia el día jueves o viernes, que se van a tomar nuevas medidas seguramente más restrictivas de lo que estamos viendo hoy, porque lo que pasa es esto, Maximiliano, mucha gente que sale del subte y se va derecho hacia la estación Constitución. El problema es cómo viajaban en el subte, sí. El problema es cómo estaban en el subte, ¿no? O la entrada al subte, la escalera. Claro. Mirá, esa pregunta tan simple, digamos, el tema es cómo viajaban en el subte, ese es el problema. Cómo esta gente viaja en el subte y cómo viaja en cualquier transporte público, porque si bien un colectivo puede tener los vidrios abiertos, en un tren no siempre pasa lo mismo, están uno al lado del otro, fíjate, ¿no? Aquí estamos en la entrada de la estación Constitución y están uno al lado del otro, imagínate después subirte a un tren. Por eso es que hoy se están intensificando los controles por parte de la Policía Federal y lo que le están pidiendo a cada una de las personas es chequear si son esenciales para poder viajar y utilizar el transporte público, exactamente. Claro, de hecho ese es el gran problema, ¿no? Porque está bien, quieren garantizar que siga la actividad económica funcionando. Lo que pasa es que sí tiene que ser muy estricto que en el servicio público, en el tren, en el subte, en el colectivo, solo vayan esenciales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo llega el resto de la gente a sus trabajos? Bueno, no, tiene que ser que vayan a lugares de cercanía porque tienen que trabajar cerca de la fábrica, si no tendrían que hacer home office o trabajar de sus casas. Bueno, eso evidentemente no se cumple, Damián. El tema del transporte es uno de los temas donde claramente tienen que reforzar los controles, pero bueno, es difícil que se cumpla cuando vos necesitas tener todas las actividades económicas abiertas, porque la gente de alguna manera llega a sus trabajos. Sí, absolutamente, Maxi. Y de hecho fue uno de los temas que dialogó por la mañana la ministra de Seguridad, Frederick, con autoridades de la ciudad para precisar. Sí, te escucho, Damián. A ver, ¿se escucha al aire? ¿Se está escuchando a Damián al aire? Bueno, dale, Damián, seguí, se escucha. No, ahora no lo escuchamos. Pero el ferrocarril es competencia de nación y, de hecho, lo que pasa por fuera es de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, ahí es necesaria la coordinación de las dos administraciones para ver no solamente cómo se viaja adentro, sino los ingresos a las estaciones. Y, de hecho, lo que se comprometieron esta mañana el gobierno nacional con el gobierno porteño es a intensificar los controles dentro del transporte y también en las estaciones para evitar que se suba tanta gente al tren, al subte y al colectivo. Pero no solamente tiene que ver con el transporte público, porque de hecho acá hay un pedido, Maxi, sobre todo lo que pasa en los colectivos de la provincia de Buenos Aires o que vienen a la ciudad de Buenos Aires, donde ahí es muchísimo más difícil el control porque es imposible estar en cada parada de colectivos. Por lo tanto, ahí lo que va a haber es un pedido a los choferes para que ayuden a controlar quienes utilizan, sobre todo, si es muy difícil chequear el permiso de circulación para el chofer, el colectivero, al menos que cuando se supere la cantidad de personas que estén sentadas, ya deje de subir pasajeros, ¿no? Sobre todo en horarios diurnos, los nocturnos no debería haber nadie, salvo esenciales, entonces entienden que ahí no hay problemas con que haya muchos pasajeros, ¿no?, dentro de una unidad. Y bien, otro tema, Maxi, es lo que... Para un segundo, ciérreme el retorno del móvil, porque estoy escuchando toda la calle, los autos. Bueno, sí, completa, Damián.
Sí, y lo otro, lo que no tiene que ver con el transporte, y sí con el control de lo que pasa en la calle, Maxi, es un tema del que venimos hablando, son las manifestaciones, ¿no? De hecho, otro de los acuerdos que hubo hoy es evitar que se permitan manifestaciones, y esto no porque vayan a ir a reprimir, sino, por ejemplo, una idea que acordaron es que, por ejemplo, en el puente Pueyrredón, cuando habitualmente ingresan las columnas de los manifestantes, que no les permiten llegar a la ciudad de Buenos Aires para evitar grandes concentraciones de personas. Después hay que ver cómo se logra esto. Es difícil imaginarse que con decirles no, muchachos, hasta acá llegaron, ya con eso se va a resolver. Había cierto malestar respecto a este tema porque, claro, después de las manifestaciones de ayer, de los movimientos sociales que iban por el mínimo vital y móvil, pero también reclamando vacunas, si bien es cierto que la información que tenemos es algo que se venía negociando de días anteriores, hoy se conoció que el gobierno le va a garantizar 70.000 dosis a los movimientos sociales que hacen un gran trabajo con los comedores, ¿no? Hay 1.200 comedores con voluntarios que van a trabajar todos los días, pero bueno, el hecho de garantizar 70.000 dosis justo el día después de una movilización era cuestionado en algunos espacios. Bueno, ya nos contás, Damián, qué va a pasar con el tema escuelas, ¿Qué va a pasar con el tema escuelas a partir del lunes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que hasta esta semana estaba la presencialidad. Dame una línea con el tema carne. ¿Qué está pasando con el precio de la carne? Bueno, vos sabés que ayer volvió una metodología que había usado mucho Guillermo Moreno cuando era secretario de Comercio Interior con Cristina, que es meter presión en los compradores de Hacienda para que no suba el precio de la carne. Hay preocupación en el gobierno por el tema del precio de la carne. Claudio conoce muy bien este tema porque impacta mucho en la fórmula de la inflación, el precio de la carne. El productor no es el que fija el precio lo fija el mercado todos los días en Liniers, que es el formador de precios, de acuerdo a lo que está dispuesta a pagar la demanda, ¿no? Imagínate que el productor manda el camión lleno de vacas vivas a Liniers y no sabe el precio que va a tener por su producto hasta el otro día cuando se produce el remate de la hacienda. ¿Qué hizo el gobierno? Ayer llamaron por teléfono, esto lo confirmó incluso gente de la empresa, a Coto, que es un supermercado de los que más mueven la aguja en la compra de Hacienda en Liniers, quejándose porque habían convalidado casi 200 pesos por kilo vivo por un lote de 400 kilos que tenían los novillos. Esto encendió todas las alertas, porque claro, volver a esa situación dicen que no sería del todo beneficioso para el desarrollo de la economía productiva, digo, y hay tensión en el campo y alerta por esta nueva metodología del gobierno de frenar los precios de esta forma, Maxi. Bien, ahora vamos a hablar, cuando volvamos del corte, entonces, qué va a pasar con las clases a partir de la semana que viene y qué se habló hace minutos en Gabinete Económico respecto a las medidas que se tienen que tomar en las próximas horas con la pandemia y si va a haber alguna asistencia adicional para esos sectores. Gracias a la gente de Varonil, como siempre, ahí en Corrientes 2238, el estilo que mejor te queda lo tienen en Varonil. Sastrería a medida con una trayectoria que demuestra lo bien que trabajan. Ahora también con la línea Sport, sentite cómodo con Varonil. Tanda y ya volvemos. Ahora vamos rapidito. Habíamos dicho el tema de las clases. ¿Cómo sigue la semana que viene? A ver, Damián, ¿cómo están en la discusión entre ciudad y nación con el tema de las clases a partir de la semana que viene? A ver, Maxi, el ministro de Educación, Nicolás Trota, prácticamente tiene cerrado un principio de acuerdo con la ciudad y con la provincia de Buenos Aires para ir a un esquema que vaya más o menos a mitad de camino, que no sea ni la presencialidad absoluta, ni tampoco la clase a distancia absoluta. ¿De qué se trata? Lo que van a proponer en las reuniones, de hecho, con los gobernadores de hoy y que van a hacerlo a través del Consejo Federal de Educación, es que haya una restricción de la presencialidad, o sea, que no sea para todos, sino que se restrinja en algo, pero la modalidad y cuán intensiva va a ser esa restricción lo va a decidir cada jurisdicción. Y acá es la decisión que va a tener que anunciar cada gobierno. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires ya dio detalles que no cree que, por ejemplo, el nivel inicial y primario provoque mucha circulación de personas y utilización del transporte público, porque entienden que viven las familias cerca de la escuela.
Distinto es el caso de la secundaria. Ese puede ser un criterio que se utilice, es decir, que se privilegien los que vivan cerca para evitar que se genere tanta circulación de personas. La otra, que también están proponiendo, es que se privilegie a los sectores, a los grados que están terminando los ciclos, o sea, 5º año, 7º grado, y en especial los chicos que tuvieron el año pasado poco contacto con sus docentes, que tuvieron una discontinuidad, digamos, pedagógica. Bien. Y ese va a ser un acuerdo que además va a servir para todas las provincias. Quieren que de hecho sea como parte de un acuerdo nacional sobre el criterio a utilizar para restringir la presencialidad en las aulas. Sí, mientras tanto, Maxi, están esperando que se expida la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que tanto la ciudad como Nación cayeron en la Corte para que se expida. Y la última información respecto a este tema es que la Corte rechazó tener una opinión de la provincia de Buenos Aires en cómo resolver este conflicto. Probablemente cuando se expida la Corte ya hayan pasado los 30 días de... No, ahora del viernes. 15 días, el viernes claro. es el DNU, así que... Pero es una pelea que sigue, ¿no? Van a resolverlo... No, pero me parece que lo que está planteando Glancy es que lo van a resolver políticamente antes. La digamos, política, claro. Van a encontrar una fórmula que convenga a todos, porque hay que definirlo ahora, en los próximos días, para el lunes próximo. A ver, rápidamente, ahora contaste la reunión en Gabinete Económico. Dólar, decíamos, 162, 163, el dólar blue. ¿Qué está pasando? Punteo rápido del dólar blue, mañana lo vamos a abordar más profundamente. ¿Por qué la suba de las últimas 2 semanas del dólar blue? ¿Tenés las placas para hacerlo? Sí. Fíjense lo que ha pasado, ¿no? Entre enero y el 15 de abril, el dólar blue había bajado de 165 pesos, que es como comenzó el año, a 140 pesos, una caída del 15%. En las últimas 2 semanas se fue de 140 a 161, 162 pesos. El día de hoy, una suba del 15%. Es decir, si uno mira en lo que va del año, el dólar blue está como empezó el año, que había empezado en 165. Claramente, a ver, ¿qué pasó? La inflación, a ver, la anterior, la inflación en los 4 primeros meses del año, por eso la anterior, la inflación en los 4 primeros meses del año acumula 17%. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que bueno, con 17% de inflación en 4 meses y el dólar cayendo 15% hasta hace 2 semanas, claramente el dólar empieza a reacomodarse a cuanto más inflación, más expectativa de devaluación en algún momento. Pero de todas maneras todavía el dólar viene perdiendo fuertemente frente a la inflación en los primeros 4 meses del año. 17% de inflación y el dólar blue está hoy como comenzó el año. Cayó 15% y ahora recuperó 15%. Bueno, ¿qué pasó para llegar a esto? Ahora sí, vamos a la próxima, por favor. La tasa de interés de los plazos fijos tradicional, el 95% del total de plazos fijos está por debajo de la inflación. Ahí hay un problema, porque la gente dice, bueno, pongo en el plazo fijo y estoy perdiendo frente a la inflación. Si repunta un poquito el dólar, pierdo también con el dólar. La tasa de interés tradicional, 4 meses, acumuló 12,9%. Es cierto que lo suba, estuvieron 17,95, un poquito más de la inflación, pagan la inflación y un puntito de tasa de interés anual. Pero es una partecita del 5% de los depósitos del sistema. Ojo que hay un tema con la tasa de interés que está quedando muy rezagada respecto a la inflación y eso siempre genera la idea de ir dolarizando. En tercer lugar, el Banco Central intervino menos en abrir el mercado de contado con liquidación para acumular más reservas en dólares. Es decir, el Banco Central, lo vimos en los datos, en abril no estuvo interviniendo tanto en los dólares en blanco alternativos, el del contado con liquidación de 150 pesos, no estuvo haciendo esa bicicleta con los bonos y vendiendo reservas a 150 pesos. Y eso se dio en un contexto en el que se terminó la oferta de dólares de los que vendían para pagar el impuesto a las riquezas y otras cuentas. Muchas empresas pyme y demás que por ahí tienen entre cuentas blancas y negro, un gris, y vendían dólares en los mercados alternativos, en todos los mercados alternativos, en el blanco y en el blue, para pagar el impuesto a la riqueza. Eso se terminó y los fondos de inversión extranjeros, esto lo vimos claramente, siguieron saliendo de bonos en pesos al dólar vía el contado con liquidación. Templeton siguió deshaciendo cartera de bonos en pesos, agarra los pesos y corre al dólar a 150. Si el Banco Central no interviene, eso hace que suba el contado con liquidación, que es también un registro
para los dólares alternativos, incluido el dólar blue. Y finalmente, con el temor a nuevas restricciones y sectores que estaban vendiendo dólares para sostener el giro del negocio, pagar alquileres, sueldos, compras para reponer stock, materiales para la construcción, se frenaron y volvieron a guardar los dólares. Es decir, mucha gente que estaba por ahí soltando los dólares en el blue, porque tenía que pagar cuentas y además tenía que pagar salario, alquileres, impuestos, materiales de la construcción y decía, empiezo a largar. Cuando vieron que se empieza a cerrar de nuevo la economía, esto puede ser como el año pasado y demás, dijeron, me quedo con los dólares, que es la única forma de dormir tranquilo en la Argentina, retrajeron la oferta y hizo subir también el dólar blue. Atención que el Banco Central con la soja récord, arriba de los 550 dólares, sigue acumulando dólares en la reserva porque está viendo que en el tercer trimestre se viene la sequía de dólares, se viene la campaña electoral y ahí va a haber una pulseada grande y es clave entonces que Guzmán ancle las expectativas en algún lado, porque con solo acumular dólares en la reserva no alcanza, porque si no se va a venir una corrida en el tercer trimestre grande. Acá la clave es achicar el déficit fiscal. Ojo que está el tironeo si va a ser necesario más gasto COVID, reducir la emisión monetaria. Vamos a ver cómo sigue eso y avanzar en la negociación con el FMI para mostrar un sendero de convergencia fiscal, no solamente ahora en estos meses, sino en el mediano plazo. Tenés un dato con el tema del fondo, Gabinete Económico y Guzmán. Claro, porque de manera sorpresiva renunció hace minutos quien fue hasta ahora, y en realidad lo será hasta el 31 de agosto, Alejandro Werner, un viejo conocido de la Argentina, porque de hecho fue uno de los protagonistas que negoció el acuerdo entre el gobierno de Macri y el Fondo Monetario. Bueno, renunció. Lo anunció la propia Cristalina Georgieva. Digamos, el gobierno tiene la lectura de que este hombre, Werner, era el último gran capo del fondo que quedaba justamente de aquella negociación que terminó en un endeudamiento de arriba de los 44.000 millones de dólares. Hoy el Gabinete Económico, reunión que acaba de terminar, le armaron una especie de mapa a Alberto Fernández sobre los costos que tendría el cierre de distintas actividades ante justamente la explosión de la pandemia. Queda la decisión política del presidente para ver hasta dónde cierra. Por eso, como no hay una definición, no hubo, a diferencia de las semanas anteriores, ni comunicado ni conferencia de prensa. Le llevan el mapa del costo de cerrar a Alberto Fernández. Bien, ya está Marcela. Marcela, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les va, chicos? Los estaba escuchando atentamente y voy pensando, ¿no? Cuántos nombres se fueron saliendo del Fondo Monetario Internacional de manera muy conveniente para esta gestión que tiene que renegociar una deuda, ahora sí, prácticamente con todas contrafiguras distintas a las que estaban cuando era Macri el presidente. Sí, vamos a ver qué impacto tiene en la negociación y demás. Había una buena relación, ¿no?, con este mexicano, con Werner, pero bueno, obviamente el tema de fondo es si sigue y en qué condiciones la negociación con el fondo. Venís con una tarde caliente, mucha información, la reunión con gobernadores más tarde, cómo se va a encarrilar la toma de decisiones por la pandemia y también seguir de cerca qué está pasando con el mercado financiero y el mercado cambiario. Y vos tocaste recién el tema y decías que lo desglosaste bien, pero decías es un tema a tener presente, ¿no? Que es en realidad